Ahí, enderezalo bien. Ahí, ahí, ahí está bien. Bueno, dentro de este proceso se siguió una negociación para poder determinar cuál iba a ser el camino a seguir, acordando en julio de 2013 que se entregaran ambos proyectos, por lo cual en julio de 2013 se entregó tanto el proyecto con normativa 2010 como el proyecto de normativa 2013, asumiendo por alguna parte que ambos podían ser de procedencia. Este proceso se cerró en noviembre de 2014 con el desarrollo de los proyectos en ambas normativas y con la instrucción de acatar la instrucción que fue reservada por la sociedad concesionaria. La aprobación final de los proyectos fue en noviembre de 2014. Haciendo un marco comparativo, podemos observar que para el caso de Iquique, las fechas son similares, el acto de adjudicación es anterior al de acceso a Iquique, que el decreto de adjudicación e inicio del desarrollo de los proyectos también es anterior a Iquique, que el plazo de entrega para el desarrollo de los proyectos es similar, por lo cual ambas cronologías son absolutamente comparables, siendo más restrictiva la del caso de Concepción Cabrero. Bueno, ahora no está de más referirnos que esto ya ha sido dictado por el honorable panel, indicando que se cumple, que es un acto previo. Dentro del cumplimiento de la exigencia técnica, los plazos de ejecuciones fueron perfectamente cumplidos de acuerdo a lo que indica el artículo 1921 de las bases de licitación, que implica que su desarrollo técnico debe cumplir con lo indica, en el momento del desarrollo técnico se debe cumplir con lo indicado en el manual de carreteras. Dame un segundo que esto está... Con el manual de carreteras al momento de iniciar el desarrollo del proyecto, al igual que el del Ministerio de Transporte, que en ese momento era el del año 2010. Dentro de la aplicación normativa, nuevamente volvemos a ir al manual de carreteras, al 6500 del manual de carreteras, que entrega sus recomendaciones para el diseño y desarrollo de los proyectos, donde se tienen en consideración cambios significativos, por ejemplo, en lo que es altura y latitud del terraplén, en las condiciones de zona despejada, en los trazados, muy importantes para el sector de Concepción, en las estructuras y el ancho de la plataforma, así mismo como la densidad del tráfico, la visibilidad y las condiciones de riesgo del entorno, que para el caso de Concepción Cabrero tiene una alta incidencia por ser una zona bastante urbana y con mucho tráfico de vehículo pesado. Lo mismo ocurre para en el marco de la señalización, donde el manual de señalización de tránsito publicado por el Ministerio de Transporte en la edición 2012 presenta modificaciones importantes, principalmente en el acápite correspondiente a la señalización vertical, que es el que más nos ocupa y que genera mayor parte de la discrepancia. En este se cambian los rangos de velocidades para establecer las dimensiones de la letra, la disposición de los elementos informativos en la placa de la señal, generando señales de mayor envergadura, como se puede observar. Aumenta el tamaño de la letra, de las señales de tipo informativa, debido a la velocidad de diseño y características de las mismas. Cambia el espesor de la placa, cambia el tipo y espesor de la pintura, cambia la sección de los bastidores, cambia la ubicación transversal de las señales verticales, generando un aumento de ellas. Y por último, la disposición de los elementos informativos en la placa cambia, generando señales de una envergadura que en algunos casos necesita instalaciones que deben ser calculadas. Dentro de este proceso, y siguiendo los rangos normales que se hace con concesiones, se hace un proceso de caracterización, sectorización, comparación de condiciones técnicas, de los elementos de contención y señalización, por lo cual con eso se procede a la confección de los proyectos complementarios. Planos y cuadros de cantidades son sometidos a la aprobación del inspector fiscal, que finalmente en este caso fueron aprobados 30 meses después de la primera entrega. Resumiendo un poco, tenemos que se han ejecutado los proyectos de normativa vigente al momento del desarrollo de los proyectos y la normativa de 2012. Se han determinado las cantidades de obra de la normativa vigente al momento del desarrollo del proyecto. Se han determinado las cantidades de obra para la normativa 2012. Necesariamente se tuvo que hacer un balance de cantidades de obra. Ese balance obtenido se valoró a precios de anexo cuarto, tal como se establece en la base de licitación. Lo mismo se hace para los costos de operación y mantenimiento, que se encuentran regulados en las bases de licitación.
Ahora, vamos a entrar en materias más técnicas. Hemos cuantificado las diferencias. Se puede observar que hay un proyecto desarrollado por la sociedad concesionaria y aprobado por el Ministerio que entrega las cantidades de obra de señalización y de seguridad para ambos casos, donde se entregan las barreras, se entrega todo lo que es elementos de contención y se hace un balance, entregando obviamente las diferencias que son a compensación. Lo mismo se hace para los casos de los elementos de señalización, donde puedes observar que en su mayoría es el aumento del tamaño de las señales el que implica un mayor costo, asimismo como la configuración que se ha debido hacer para algunos casos especiales que mostraré más adelante. Producto de este tipo de estos cambios en el tema de señalización, el aumento de metros cuadrados implica mayores niveles de reposición por daños a terceros, la reposición de la placa, limpieza rutinaria, etcétera, etcétera, que son asociados a las actividades normales de mantenimiento de las señales. También hay una modificación de la estructura de soporte que modifica el valor de la misma, mayores dimensiones, mayores ubicaciones, obligación de mecanizar los trabajos, asimismo como algunas condiciones especiales producto de las limitaciones que presenta la faja fiscal en el sector de Concepción Cabrero. En materia de contención, podemos observar el aumento de mediciones en defensas de hormigón y metálica, lo que implica mayores niveles de reposición por impacto, por limpieza de captafaros, etcétera, que son asociados a la conservación. Además, modifica la tipología de las defensas, aumentando su nivel de contención, por ende, cambia la tipología de las mismas y su valor. Obliga a mecanizar las labores de reposición, producto que ahora todas las barreras tienen que ser hincadas con máquina. Y a modo de ejemplo podemos observar algunas de las labores de conservación asociadas, ¿no?, donde la situación general es que hay que retomar el nivel de servicialidad para la ruta. Podemos ver las acciones de limpieza, tanto para maleza, grafiti, hojas en la mediana, que tienen que tener como objeto la restitución de la servicialidad para el usuario. Parte importante de este proceso es la limpieza de sumideros y de elementos de señalización, captafaros rotos, sumideros sucios y los típicos accidentes producto de los choques, que requieren nuevamente trabajos de señalizar, hay que aislar carriles, hay que hacer labores para nuevamente restituir las labores de conservación y la servicialidad para el usuario. En materia de señalización, los hechos más ocurrentes son la suciedad, los accidentes, los robos, que estos son muy comunes, y los comunes grafitis, y hemos de obviar las campañas políticas. En este caso, nuevamente, obliga a labores de restitución y de volver a nivel de servicio, tanto en materias mecanizadas como la utilización de elementos de seguridad. Cuantifiquemos las diferencias, ¿no? Este cuadro es importante desde el punto de vista de nuestro desarrollo, ya que las nuevas exigencias obligan a tener que cuantificar los niveles de conservación. Para estos efectos, y basados en la estadística, en los usos habituales, en las características, y que generalmente son revisados en este mismo procedimiento con el Ministerio de Obras Públicas, se desarrolla un cuadro donde se colocan los costos que están contenidos en el listado precio unitario, se determina la periodicidad de las acciones y las cantidades asociadas. Se puede observar claramente que, a diferencia del caso de Iquique, en temas de nivel de contención, al ser una configuración de mediana restringida, que implica tener una universidad de hormigón en el medio y barrera metálica lateral, la cantidad de incidencias de golpes sobre la barrera disminuye. Pero también el mismo hecho de ser una zona de mucha lluvia, de mucha proyección, que necesita mantenimiento del drenaje, obliga a mayores labores de mantenimiento en materias de New Jersey, que no son permeables y que generan un gran problema desde el punto de vista del drenaje. El resto de los porcentajes son los habituales asociados a las grandes señalizaciones, que es un porcentaje de reposición, de mantenimiento, y obviamente siempre la condición externa del usuario es la que genera mayor problema, y esto se basa en una estadística que ha sido ampliamente conversada. Bueno, existe un problema que en este caso, a diferencia del caso de Iquique, que el MOP no reconoció los precios unitarios asociados a estas nuevas obras, pero
se hizo el procedimiento. En el mismo ministerio, a través de un memorándum, indicó que ellos veían que había una discrepancia de 300.000 UFs asociada a este cambio normativo. Pero bueno, al no haber acuerdo, y tal como se indica en la base de licitación, es el panel técnico quien debe determinar que los valores se encuentren para determinar los valores para aprobar. Y que en este caso coinciden para 3 situaciones específicas. Primero tenemos precios que están en el anexo cuarto, que son parte del contrato, por lo cual la sociedad concesionaria los asume. Después tiene precios aceptados por actos administrativos, por ejemplo, para el caso de la barrera alta de hormigón y para la barrera simple de hormigón, existen sendos actos administrativos donde se reconocen ambos precios que fueron producto para obras adicionales, por lo cual ya se encuentran perfectamente aceptados. Y ahora los precios nuevos. Muchas de las nuevas obras, sobre todo en materia de señalización, deben ser afectas a precios nuevos. Para esos efectos, generalmente lo que hacemos con el Ministerio es que entregamos una tabla de desarrollo de precios unitarios, ¿vale?, que fueron confeccionadas para este caso y que están a vuestra disposición, donde específicamente tocamos temas de mano de obra, desarrollamos el precio unitario general, vemos los materiales, tenemos el equipamiento que hay que tener para estas actividades, la cantidad de recursos necesarios y los rendimientos, lo que al final de cuentas permiten determinar un precio unitario para cada una de las unidades. Bueno, hacemos rápidamente un resumen económico que ya fue indicado. En materia de sistemas de contención, la diferencia que nosotros presentamos a esta fecha es de 305.000 UFs, en señalización 95.000, y la obligación de generar nuevos proyectos en ambas también es una obligación adicional a la sociedad concesionaria, por lo cual esto genera un balance de 405.000 UFs solamente en inversión en construcción. Dentro de lo que se produce, tenemos que esta nueva señalización, estas nuevas obligaciones, la obligación de tener que cambiar los precios, tener que cambiar las unidades que no estaban referidas de forma anterior, obliga a mayores costos de conservación, los que habitualmente tienen asociados temas de mantenimiento y operación, específicamente porque la obra tiene un mayor valor y tiene que generar un seguro. Esta valoración se hace para el total del periodo de concesión, por lo que esto tiene un impacto económico muy importante desde el punto de vista de la sociedad concesionaria. Ahora, si hacemos un resumen, podemos observar que toda cuantificada en suma directa suma 901.000 UFs el daño que se le produce a la sociedad concesionaria producto de este cambio normativo. Ahora, para ver cómo funciona este tema, si lo traemos a valor presente, si se logra la compensación en la actualidad, el costo sería 765.000 UF, el que va increciendo en el tiempo producto de los costos financieros y de la obligación que ha tenido hasta la fecha la sociedad concesionaria de financiar esos mayores costos. Bueno, voy a concluir con las condiciones particulares. En este caso, se ha cuestionado en algún escrito la colocación de las banderolas en sustitución de la señalización determinada en el manual de 2010. El mismo MOP acepta que la señal informativa ha crecido, tiene un incremento en su tamaño del 21%. Como podemos ver, en esta caracterización, en el manual de carreteras 2010, una señal de estas características cabía perfectamente en el ancho de la faja fiscal. Si se dan cuenta, para este caso del corte y para este caso de una señal que se encuentra entre una calle de servicio y una calzada, no existe ningún problema para instalar ese tipo de señalización. Pero claro, al aumentar las dimensiones de las señales, se puede observar claramente que esta señal no es factible colocar en este lugar y que esta señal tampoco es factible colocar en este lugar. El volado de este cae sobre la calzada y además, ¿qué implicaría esto? Esto tiene una implicancia mucho mayores que no se han analizado en el escrito, y significa que yo tendría que cambiar el trazado de la carretera para poder colocar una señal. Dirían, ¿haber hecho mejor el diseño geométrico? El diseño geométrico, pues es que pasa que el diseño geométrico se hizo de previo y la señalización se tiene que adaptar para esta condición. Si hubiéramos tenido que entrar en un proceso expropiatorio de mayores cambios de servicio, hablamos de implicancias en el tiempo, en los costos y en el plazo de poner en servicio la concesión. Eso es inviable desde el punto de vista. Por eso mismo la sociedad concesionaria desarrolla un proyecto en el cual modifica esta situación y ocupa banderolas y marco portaseñal para encajarse dentro del ámbito de la faja. Esto implica necesariamente una optimización a todo el proyecto
que permite hacerlo viable desde el punto de vista del tiempo, del plazo y de las condiciones externas que se generan producto de una situación como esta. Bueno, dentro de las cosas que se indica también, las señales necesariamente tienen que... ¿Por qué enfocamos esto en las señales? La señalización, entre tanto con su tamaño como con su forma, implican mayores, una diferencia con respecto a lo que está referido en el proyecto. ¿Esto qué significa? Significa que el precio que está contenido en el anexo cuarto no es válido, porque los materiales son diferentes. Entonces, tú al hacer la primera aproximación, lo primero que haces es decir, tengo que llevar al precio nuevo. Si bien es cierto, está en UF, pero lamentablemente estas bases son muy antiguas, lo primero